Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA y yo soy Juan Stack y estaré acompañándolos durante la siguiente hora, en donde platicaremos con la maestra Tere Pavía, que ha venido a visitarnos a México para hablar sobre la digitalización de los archivos parroquiales de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, Guerrero. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que, como ya les dije, hemos invitado a la maestra Tere Pavía. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Les agradezco mucho la invitación y espero que lo que platiquemos esta mañana sea del interés de su auditorio. Muy bien. Antes de iniciar esta charla, les leeré una breve semblanza de la maestra Tere Pavía, quien es historiadora y es guerrerense. Ha dedicado buena parte de sus esfuerzos como investigadora a la historia de su estado y a la valoración de su patrimonio. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana, donde estudió Historia del Arte. Después cursó la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es candidata a doctora, también en Historia, por esa misma institución. Con respecto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, es profesora investigadora del INA desde 1978, en donde colaboró con el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y actualmente pertenece al Centro INA Guerrero, allá en su estado natal. Su tesis de licenciatura sobre el edificio del Museo Regional de Guerrero mereció el Premio Nacional INA Francisco de la Maza en 1992, y su trabajo Anhelos y Realidades del Sur en el siglo XIX, Creación y vicisitudes del Estado de Guerrero, 1811-1867, obtuvo mención honorífica en el 9º Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 2000-2001 en la categoría de tesis de maestría. Y como ya mencionamos, hoy platicaremos con ella sobre la digitalización del archivo histórico parroquial de Santa Prisca en Taxco. Maestra, comencemos por ubicarnos. A lo mejor me voy a lo más elemental. Parroquia, la palabra parroquia, siempre habla uno de parroquianos, que son los asiduos a un restaurante, a algún lugar. La parroquia es también el lugar, la iglesia. ¿Qué es una parroquia? ¿Cómo la definiríamos para empezar a hablar después de archivos parroquiales? Bueno, es una jurisdicción eclesiástica. Ajá. Que hace la iglesia para la atención a sus feligreses. Están divididos en obispados y los obispados a su vez se dividen en parroquias o curatos, que vendría a ser, por ejemplo, para hacer una similitud, una república dividida en estados y los estados en municipios. Entonces las parroquias se definen de acuerdo a la población. Es por eso que cuando la población es mucha, es cuantiosa, las parroquias son más pequeñas en extensión, mientras que si tienen poca población, las parroquias son más grandes. Este es el caso que tenemos en los dos archivos parroquiales que vamos a ver ahora, que uno es el del archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, y el otro es el archivo parroquial de Santa María de la Asunción en Tepecuacuilco. Mientras la extensión de la parroquia de Taxco es muy pequeñita, la extensión de la parroquia de Tepecuacuilco abarca muchos pueblos, es muy grande, llega prácticamente hasta el Mezcala e inclusive llega a abarcar pueblos que ya están cerca del centro de Guerrero, como cerca de Chilpancingo, como sería Xochipala. Entonces eso se debe a la cantidad de habitantes que tienen. Y en una parroquia, los encargados de esta, que son los presbíteros, los curas párrocos, pueden impartir los sacramentos. O sea, ellos pueden casar, pueden bautizar, pueden confirmar, lo que en una iglesia que no sea parroquia no se puede hacer. Esa es una de sus atribuciones. Mire, más allá de lo puramente religioso, ¿las parroquias cumplían algún tipo de función de organización social?
más allá de lo religioso? Pues las parroquias hasta mediados del siglo XIX llevaron prácticamente todas las estadísticas de la población. Como no había registro civil, el registro civil se puso con las leyes de reforma entre 1856 y 1858. Entonces, los datos que se tenía de población, de nacimientos, de defunciones, de padrones, normalmente provenían de los documentos parroquiales. ¿Cuál sería, digamos, la extensión territorial? Ahorita me mencionó de la de Tepecuacuilco, que llega casi hasta Chilpancingo. ¿Cuál sería la extensión territorial y número de feligreses que atiende o atendía una misma parroquia? Exactamente la extensión territorial no se la puedo decir. Traigo aquí unos mapitas en que se lo puedo mostrar, pero desafortunadamente no lo van a poder ver el auditorio. Mire usted, aquí cerca ya del Estado de México y del Estado de Morelos está Taxco. Y Taxco en el tiempo de la colonia y siglo XIX solo tenía jerarquía sobre una región muy pequeña. A veces llegó hasta Cuitlapán, pero después se redujo. Inclusive en el mismo siglo XVIII, Tehuilotepec, que eran unas minas muy importantes que están a un lado de Taxco, empezó a tener una vicaría que ya también podían dar los sacramentos, porque ya era mucha gente para Taxco. Como a 30 kilómetros de Taxco hacia el sur está Tepecuacuilco. Pasando Iguala. Está como a 3 kilómetros de Iguala. Tepecuacuilco es un pueblo todavía muy tradicional y muy bonito. Y de Tepecuacuilco a Mezcala debe haber por lo menos unos 80 kilómetros. Entonces toda esa porción la abarcaba Tepecuacuilco, mientras Taxco abarcaría lo que hoy es la población de Taxco. Tepecuacuilco abarca lo que hoy es Tepecuacuilco más varias poblaciones que están entre esa población y Mezcala, que sí uno lo puede ubicar muy bien si va por la carretera federal, porque la carretera del Sol queda más hacia el oriente, y entonces en la carretera federal uno lo puede apreciar muy bien. ¿Eso es en plena sierra? Pues Taxco es una derivación de las cordilleras del Popocatépetl. Iguala y Tepecuacuilco vienen a ser un valle. Un valle que era donde tenían la producción ganadera y la producción agrícola que surtía a la población minera de Taxco. Todo Guerrero es muy montañoso, pero a comparación de otras partes, esta no es la parte todavía más montañosa. Ya después de Mezcala viene la Sierra Madre del Sur, que sí ya es muy montañosa. Muy bien, gracias. ¿Cuáles eran los vínculos y las responsabilidades que establecían los feligreses con su parroquia? Pues hasta el siglo XIX eran muy fuertes. En principio, pues ellos se tenían que bautizar porque hasta la Constitución de 1857 es que se aceptó que en México hubiera otra religión además de la católica. Durante todo el dominio español y buena parte del siglo XIX, la única religión que se aceptaba en México era la católica. Entonces, eso le daba mucho poder al clero y a la iglesia, y por un lado se tenían que registrar y por otro lado también le tenían que pagar un diezmo, es decir, una especie de impuesto que era el 10% de sus utilidades que se los daban a la iglesia para que se pudieran sostener. Eso, además de que en muchas poblaciones le daban un sueldo específico al cura para que los fuera a atender, e inclusive le arreglaban, le limpiaban su casa. O sea, sí era una relación muy estrecha hasta la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, con base en estos archivos que están digitalizados y ya están ahorita a la disposición de quien quiera verlos de manera gratuita, nosotros ya hemos empezado a trabajar algunas investigaciones.
Una de esas es sobre diezmos, que la trabaja una historiadora joven bajo mi supervisión. Y lo que hemos visto es que el diezmo se quitó como obligación legal desde 1833. Y ella ha estudiado precisamente todo ese periodo en Tepecuacuilco, porque en Tepecuacuilco tenemos un fondo de diezmos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no solo no disminuyó el diezmo, sino que fue en aumento. Inclusive hasta en la época de la Revolución todavía la población de Tepecuacuilco seguía pagando un diezmo a la iglesia y seguía aumentando, iban cambiando las maneras. En un tiempo se dio en especie, después cuando ya no era obligatorio, que se quitó la obligatoriedad civil, y después con las guerras de reforma cambiaron, ya pagaban en dinero. Y de todos modos el diezmo iba en aumento, no lo dejaban de dar. Entonces tenían una relación estrecha. Yo siempre había pensado que la religiosidad en Guerrero era mucho menor que en otras áreas, porque tiene menos iglesias, porque había menos presencia del clero, pero en esta parte que es la región norte, estamos constatando que sí, la presencia y la fuerza de la iglesia era grande. Especialmente Taxco, ¿cuál es su historia como población virreinal? O sea, ¿qué importancia tenía Taxco como población virreinal? Taxco fue muy importante. De hecho, Taxco, en el lugar donde está, surgió a raíz de la actividad minera. Ahí tenían unas minas y yo creo que era muy complicado que fueran y regresaran de los pueblos que estaban cercanos. Taxco el Viejo está todavía en una planicie, no está en la montaña. Y a partir de que la actividad minera se fue haciendo ahí la población, y Taxco inmediatamente pasó a ser parroquia, pasó a ser alcaldía mayor, porque la actividad minera era una de las actividades preferidas de la corona española y estaban produciendo bien. Inclusive Taxco llegó a ser cabecera de partido cuando vinieron las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, que se impone una nueva división territorial en intendencias y en partidos, sobre todo con fines para recabar mejor los impuestos. La alcaldía de Iguala y la alcaldía de Taxco se unieron en un partido y la cabecera fue Taxco. Y después, en el siglo XIX, a principios del México independiente, que siguió esa división en partidos, ya no en alcaldías, sino en ayuntamientos, y una mayor que los partidos, que era distrito antes de llegar a estado, y era un distrito muy grande que venía desde Temascaltepec y Zacualpan, en lo que hoy es el Estado de México. Y incluía todo Taxco, Iguala, Tepecuacuilco, hasta el Mezcala. Esa es la cabecera, era Taxco. Y especialmente la iglesia de Santa Prisca es del siglo XVIII. Del siglo XVIII, 1758-59. Y todo el mundo sabe que la hizo don José de la Borda. La mandó a hacer don José de la Borda, y una de las características que tienen es que se hizo, como tenía mucho dinero, lo hizo muy rápido. Entonces tiene un estilo muy, muy bien pensado, muy bien logrado. De hecho, eso la doctora Elisa Vargas Lugo ha escrito unos textos que hacen que uno se enamore de Santa Prisca, que ella la considera una pieza única no solo en México, sino a nivel mundial. Antes de la construcción de la iglesia que ahora conocemos, ¿ya existía algún archivo ahí en Taxco o se inicia con la iglesia? Yo creo que existía, porque el archivo de Taxco se remite a mí, lo que encontramos nosotros, que puede haber habido más antiguo, hasta 1598, o sea, 2 años antes de que terminara el siglo XVI, y la iglesia se hace hasta el siglo XVIII. Yo creo que había una iglesia más pequeña, más rústica, y que llevaba su
pues todos sus trámites de bautizos, de matrimonios, y que por eso el archivo es más grande que la vida de la iglesia. Uh-huh. Platíqueme como cosa curiosa, como dato curioso, ¿qué tiene que ver el número 16 con José de la Borda? Porque dicen que él llegó de 16 años. ¿Y se casó en 16 o qué? Llegó en 1716. Exactamente. Tenía 16 años y llegó el 16 de julio. Sí, me llamó la atención ver ese dato. Pues mire qué observador es usted, yo no me había dado cuenta. No me diga. Muy bien. Pues debe haber sido su número de suerte. Sí, ¿verdad? Sí. Aparte, ahorita ha mencionado los matrimonios, los bautizos, las defunciones, pero ¿qué otro tipo de información contienen habitualmente los archivos parroquiales? Mire, generalmente todos los archivos parroquiales se dividen en dos grandes secciones. Una es la sección sacramental, uh-huh, que tiene los libros de bautizos, confirmaciones, matrimonios, defunciones. Y la otra es la sección disciplinar, que esa varía de una parroquia a otra. Entre otras cosas tienen los directorios parroquiales y tienen diferentes fondos de acuerdo a la parroquia que se trate. Pueden tener de hermandades, de cofradías, de uh-huh, capillas, de colegios, de visitas parroquiales, de edictos que les manda la iglesia, mandamientos, y esa es una... Padrones es pues a mí es una de las áreas que más me gusta, porque es prácticamente como que descubrir la historia de ese lugar a través de esa sección. Sin embargo, la sección sacramental nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a investigación, porque nosotros estamos muy interesados en estudiar la población que hubo en Taxco, tanto en el dominio español como en el siglo XIX. Uh-huh. Y en Taxco, en la sección disciplinar, encontramos un padrón que es una joya, 1739, con mucha información que le hemos sacado todo el jugo que podamos y que ya están en prensa algunas publicaciones que se fundamentan en ese padrón. En Tepecoacuilco, en la sección disciplinar, encontramos un fondo de diezmos. Y con ese se está haciendo un trabajo sobre los diezmos en Tepecoacuilco, que hemos encontrado cosas que realmente nos han sorprendido, como que seguían pagando el diezmo aunque no tuvieran la obligación, y no suficiente con eso, iban aumentando el monto de lo que le entregaban a la iglesia. Entonces, ir a un archivo parroquial es como que ir a descubrir la vida a través de sus fondos. Y la sección disciplinar nos habla mucho de cuál es la vida de esa iglesia, de esa parroquia y de esa comunidad que atiende. Digamos, el público, ¿a qué puede acudir a consultar a un archivo parroquial? Se menciona mucho como fuente histórica. Eso siempre, cuando hablamos con los historiadores, hablan de, fuimos al archivo parroquial de tal lado, de tal otro. Pero digamos, un particular como yo, ¿a qué tendría que ir yo a un archivo parroquial? Bueno, los archivos parroquiales son archivos vivos, están en función. Entonces, generalmente cuando va una persona particular es o cuando tiene un niño que lo va a bautizar o cuando se quiere casar, y también generalmente cuando fallece una persona, ahí lo registran. Eso depende si es católico o no es católico. Por ejemplo, si una persona nació en Taxco y se quiere casar en Tepecoacuilco, tiene que hacer una gestión en Taxco, porque en Taxco tienen que avisarles a Tepecoacuilco que no está casado en Taxco, uh-huh, que nada más se va a casar allá. Pero es ahora actualmente es nada más para los católicos. Hasta el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX, todas las personas se tenían que registrar en los archivos parroquiales. También mencionó hace rato lo del diezmo. Digamos, a través del análisis de los diezmos se puede ver la situación económica en algún momento dado. Sí es posible. De hecho, nosotros nos propusimos estudiar el diezmo para conocer cuál era la situación económica de tanto de Taxco como de Tepecoacuilco. Y sí, a través de lo que diezman,
pudimos ver pues que eran agricultores, constatar, porque ya lo sabíamos, agricultores y ganaderos, pero cuando nos pusimos a indagar un poco por qué ese aumento en el diezmo, resulta que en la época del Porfiriato se introdujo el ferrocarril. El ferrocarril llegó hasta Iguala. Y resulta que la introducción del ferrocarril provocó un aumento en la producción. Como era más fácil comercializar, pudieron comercializar más y tuvieron mayores ganancias y mayor producción. Y eso repercutió en que dieran un mayor diezmo. O sea, así es una puerta para conocer la vida económica. Los documentos, digamos, que guardan los archivos, ¿cuál era el procedimiento para elaborarlos? ¿Quién los llenaba? El mismo párroco, había amanuenses o secretarios. ¿Cómo se llenaban estos documentos? Generalmente era el mismo párroco. Y entonces nosotros encontramos diferencias de acuerdo al párroco que haya elaborado el documento. Hay algunos que hacen una letra muy bonita, hay otros que la tienen totalmente ilegible. Hay algunos, sobre todo, que toman unos datos y otros no. Entonces, por ejemplo, en el archivo parroquial de Tasco, en los de funciones no apuntan de qué murió la persona, mientras que en el archivo parroquial de Tepecuacuilco sí lo apuntan. Y así en varias cosas, de acuerdo a lo que ellos quieren, de su personalidad, lo que les interesa, apuntan en el directorio parroquial que si hubo una epidemia, que si vino un señor importante, y hay párrocos que nunca tocan el directorio parroquial, que se supone que es como un diario de la parroquia. Y con esto voy a dar pie para comentarle otra cosa antes de que se me olvide. Generalmente se relacionan los documentos de archivos con los estudios históricos, pero estos archivos digitalizados que ahora están en línea por parte del INAH surgieron de un proyecto multidisciplinario en el que participaban arqueólogos, antropólogos, lingüistas, etnohistoriadores, historiadores. Y quiero decirle a usted que tanto los lingüistas como los antropólogos hacen una investigación de archivo meticulosa. Los lingüistas tienen lo mismo que los historiadores cuando hacemos estudio de población. Ellos tienen que ir a todas las partidas de nacimientos, de funciones, tienen sus maneras de procesarlo y demás. Y los lingüistas buscando los cambios idiomáticos y si hay documentos en alguna de las lenguas prehispánicas, pues qué mejor, ¿no? Entonces, a nosotros nos dio mucho gusto porque cuando propusimos en el proyecto hacer digitalización de archivos, pensábamos que nos estábamos viendo así como muy egoístas, muy comodinos. Quiero llevarme el archivo a mi computadora y yo verlo en mi escritorio y no tener que andar yendo a ensuciarme ahí al archivo ni moviéndome. Pues no, esto lo pudimos compartir en un primer momento con los otros integrantes del equipo, inclusive los antropólogos sociales y los etnólogos. Cuando utilizan documentos históricos, sus investigaciones les salen mucho mejores, porque ellos estudian mucho la memoria que está actual, la que tienen los pobladores, y cuando hacen una comparación con la memoria escrita, resultan asuntos realmente interesantes. Le digo que en esa publicación de este proyecto integral que está en prensa, saldrá algún documento, algún ensayo también de una antropóloga social que hizo sobre Pedro Ascencio, en la que combina la memoria que tienen los pobladores actuales con la memoria histórica de Pedro Ascencio, y le salen unos resultados pues maravillosos, ¿no? Respecto a las fechas de los archivos, ¿cuáles son los más antiguos que han trabajado ustedes? Bueno, en el proyecto integral del norte de Guerrero, el más antiguo es el de la parroquia de Santa María, el de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Tasco. Pero yo en mi trabajo dentro del Instituto Nacional de Antropología tuve la oportunidad de trabajar un archivo que guarda una comunidad
y por eso le pusimos de nombre al archivo Comunal de Ostuma Ixtepec. Originalmente era de Ostuma, una ciudad que fue prehispánica, que fue muy importante en el dominio español, fue cabecera de parroquia, cabecera de alcaldía, y ahora es un pueblo fantasma. Entonces sus pobladores, cuando lo abandonaron en el siglo XX, se llevaron sus documentos, ellos con la intención de que esos documentos les ayudaran a legitimar sus tierras. Y finalmente lo lograron. Y ellos tienen varias hectáreas de terrenos comunales gracias a esos documentos y los han guardado. Bueno, esos documentos son desde el siglo XVI, tienen muchísimos escritos en náhuatl y es un archivo pues bellísimo que lo guarda la comunidad. En ese tiempo nosotros apenas empezábamos a hacer nuestros primeros ensayos en la digitalización, fue a principios de los 2000, fue como 2001, 2002, 2003, no recuerdo bien, y había camaritas de 3 megapíxeles y con eso los digitalizamos. Tenemos todos digitalizados, pero pues realmente la nitidez es muy mala. No, hay algunos que no se pueden ni leer. Si junta uno que el 3 megapíxeles no era suficiente con el daño que tenían ya de por sí los documentos, pues no pueden ser legibles. Ahora nos gustaría regresar, pero las cuestiones de seguridad no lo permiten. Ostuma Ixtepec está hacia Teloloapan, poco antes de llegar a la Tierra Caliente. Se dirige uno a Capetlaguaya y de ahí tiene uno que ir por un terreno bastante malo hasta la comunidad. Tenía yo la intención de regresar tanto como para darle otra. En ese tiempo lo que hicimos fue limpiamos el archivo, lo guardamos, lo organizamos, lo guardamos en cajas más adecuadas. Lo fumigamos porque las cucarachas estaban comiendo los papeles. E hicimos un catálogo de todos los documentos que hay y lo digitalizamos, pero es una digitalización pues que nada más sirve como de testimonio. Y pues sí sería importante poder volver a ir. Esperamos que se arregle un poco la situación y volver a ir, volverlo a limpiar, ver si es posible que se restaure y volverlo a digitalizar. Hemos mencionado todo el tiempo a Santa Prisca y a San Sebastián. ¿Por qué estas dos parroquias en especial? Son sus dos advocaciones, es Santa Prisca y San Sebastián. Son los santos, digamos, los santos, patronos. Los santos patronos. Ya. Lo que pasa es que normalmente la conocemos como Santa Prisca, pero es la misma iglesia, Santa Prisca y San Sebastián. Hay algunos historiadores que dicen, eso yo no lo he indagado, que originalmente nada más fue San Sebastián. Pero la verdad no se lo puedo asegurar. ¿Pero son dos archivos o es el mismo archivo? Es el mismo archivo. Ya. Es un archivo que ya había arreglado el Archivo General de la Nación. Y nosotros, nuestro trabajo dentro del proyecto integral del norte de Guerrero es exclusivamente inventariar y digitalizar, porque es parte de nuestra recopilación de información y respetamos la organización que tienen. Los archivos parroquiales están bastante bien organizados. Ahí no hemos tenido muchos problemas. Sí. Digamos, ¿han trabajado de bibliotecónomos o archivónomos o especialistas de este tipo? Pues trabajar de planta no, pero sí tengo entendido que la organización y el primer guardado se los hizo el Archivo General de la Nación. Muy bien. ¿En qué estado se encuentran los archivos en general? En Guerrero, muy mal. Ajá. Muy mal estado en general. Creo que los mejor conservados son los parroquiales y aún en eso hemos tenido experiencias muy malas. Por ejemplo, la boleta de bautizo que se atribuye a Vicente Guerrero en Tistla, se la robaron. En los últimos años se la robaron. ¿Eso por qué es? Porque la autorización para entrar a un archivo parroquial depende del párroco en cuestión. Si el párroco es cuidadoso, celoso de sus papeles, pues ni siquiera deja entrar. Así vaya a uno del Instituto Nacional de Antropología, no lo deja entrar. Cuando son cuidadosos, pero sabe que uno va de una institución seria, dejan entrar,
ponen algunos límites, pero se puede trabajar. Pero hay algunos párrocos que no les interesa. Ahora, los archivos estatales, excepto el Archivo General del Gobierno del Estado de Guerrero, el Archivo Histórico, que tiene un lugar para donde está, es el mejorcito. Y aún así, como está dentro de un edificio que comparte con otra instancia, pues cada vez le van quitando más espacios y lo van apretando y no le hacen mayor trabajo de difusión. No es difícil ir a revisarlo porque aunque tienen un horario de atención, a veces no está la gente, en fin. Pero de ahí en fuera, el archivo de notarías, que es un archivo vivo que lo utilizan en la Secretaría de Gobierno, está muy mal. Perdiéndose los documentos, no los cuidan, los amontonan. El archivo histórico del Congreso del Estado también está en un lugar muy mal ubicado, con techos de lámina, con los consecuentes cambios de temperatura. No le dan nada para recursos, para cajas y esas cosas. Y los archivos municipales los queman. Los archivos municipales, cuando uno encuentra que un ayuntamiento tiene archivos, generalmente están en una bodega, amontonados sin ningún cuidado, y cuando llega algún presidente municipal dice, bueno, cuánto trabajo, cuánto papel, quémenlos, nada más déjenos los últimos que necesitamos. Entonces nuestra historia se ha ido perdiendo, primero con la guerra de independencia, que ya ve que llegaban ya sea los realistas o los insurgentes, y utilizaban el papel de los archivos para hacer sus municiones de pólvora y demás. Después en la Revolución, o simplemente se llevaban los archivos. Por ejemplo, el archivo parroquial de Chilpancingo, que ahí fue el primer congreso de Anáhuac, y que ahí de ahí son la familia Bravo, empieza en 1814. ¿Y qué pasó con lo anterior? Pues o cuando llegaron los insurgentes se lo llevaron los realistas, o cuando se fueron los insurgentes se los llevaron ellos, pero todo lo anterior se perdió. Y después los alcaldes que no les interesa. En la década de los 80 hubo un impulso al cuidado de los archivos. El Archivo General de la Nación hizo un programa a nivel nacional de arreglar los archivos y lo apoyó el gobierno del estado de Guerrero. Fueron del archivo a coordinar con estudiantes, empleados de ahí, el arreglo de algunos archivos municipales. Se hicieron como 31, le hicieron un arreglo básico. Y había un encargado del Archivo General del Estado que era un señor pues consciente, que sabía del trabajo, y se iba con su personal a arreglar los archivitos municipales. Pero él mismo se quejaba, todavía no salía el gobernador, y se quejaba que entraba otro presidente municipal y lo que había arreglado del archivo ya no servía. Lo que no entienden los políticos de Guerrero es que invertir en los archivos no es dinero tirado a la calle. Normalmente todos los políticos de Guerrero hacen alusión a lo grande de la historia, pero no invierten para que se conozca la historia. La historia de Guerrero en comparación a la de Michoacán, a la de Oaxaca, está en pañales. En Michoacán, todos los pueblos tienen sus archivos arreglados y abiertos al público, se pueden ir a consultar. Hubo una reunión de historiadores de Centro Sina hace unos 2-3 años, 2-3 años, y los historiadores de Michoacán llevaban unas ponencias muy buenas. Y ellos empezaban y decían, quiero decirles que este estudio ha sido posible porque los archivos están arreglados y los podemos consultar. En Guerrero no. Para ir a un archivo primero hay que pedir el permiso y estar sujeto a que el funcionario o el párroco quiera darle el permiso. Y cuando entra uno al archivo, se debe uno de ir preparado que va a encontrar un lugar donde no hay una mesa donde se siente a trabajar, donde probablemente la luz es muy mala, donde puede estar todo lleno de polvo, o puede estar tan revuelto que sea imposible de revisar, o lleno de hongos, de animales.
Entonces tiene uno que ir preparado a eso y todavía sí se encuentran tesoros. En este proyecto en especial, ¿qué dificultades enfrentaron ustedes, el equipo de ustedes, para encontrar ordenadamente estos archivos o en el estado en el que estaban? ¿Cuáles fueron las dificultades concretas en este caso? Pues más bien el método que seguimos, nosotros lo pusimos como recopilación de información en este proyecto. Creo que ha sido un proyecto que ha corrido con mucha suerte. Uh-huh. Primero porque el proyecto integral de Antropología e Historia en el norte de Guerrero fue impulsado por la Coordinación Nacional de Antropología. Uh-huh. Y tuvimos la suerte que en ese tiempo la titular de la Coordinación de Antropología era una persona muy preparada, con una visión muy amplia y muy sensible, que era la maestra Gloria Ortiz, sí. Que ella gestionó el presupuesto para ese proyecto, pero no solo gestionó para antropología. A mí me cayó de sorpresa cuando me dijeron que había conseguido un presupuesto que yo nunca había tenido en toda mi vida de Lina como historiadora, para que se lleváramos adelante el proyecto. Y entonces, como yo había propuesto la digitalización de archivos, dije, pues con este presupuesto podemos empezarlo. Contratamos historiadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo hicimos a propósito porque, aunque no tienen la misma preparación que los egresados de escuelas de aquí de México, pues son muchachos y muchachas que generalmente estudian la carrera y salen para ser desempleados o para trabajar en otras cosas. Entonces, pues los retomamos y ha sido una labor también de formarlos a ellos. Primero les dimos una capacitación de cómo tomar las fotos, qué cuidados había que tener, y para eso me ayudó mucho Víctor Garnica, que es mi esposo y que él trabajó también en el Lina, que él es el que me había ayudado en los primeros pasos de digitalización, y que cuando quisimos un escáner profesional salía en 500,000 pesos el escáner, así imposible de conseguirlo. Entonces él ideó una estructura muy sencilla hecha fuimos a que nos las hiciera un herrero, uh-huh, para que sostuviera la cámara, para que sostuviera las lámparas, y con esas estructuras las mandamos a hacer y empezamos. Los guantes, los cubrebocas, las batas, toda la parafernalia que debe haber tanto para protección de las personas que estén inventariando y digitalizando como para protección de los documentos. Y me di a la tarea con los datos que yo tenía de archivos, que podía ver cuáles eran los más antiguos, y con los que me ayudaban mis compañeros, sobre todo de monumentos históricos de Lina, uh-huh, hablar por teléfono a los párrocos y a los ayuntamientos a ver quién me daba permiso. Y entonces me dio permiso, afortunadamente, de 2 parroquias muy interesantes que eran de Tepecuacuilco y de Tasco, y con esas empezamos. Después que terminamos en 2010 esas parroquias, bueno, desde 2009, gracias también a todo el apoyo de todo el equipo de la Coordinación de Antropología, de funcionarios que ya no están y de los que vienen, la verdad es que nos han apoyado mucho. Uno de ellos, que ya no trabaja ahí, Roberto Mejía, hizo el contacto para que pudiéramos digitalizar el archivo municipal de Tasco, que es infinitamente mayor que el de la parroquia. Religioso, el parroquial. Uh-huh. Sí, nosotros calculamos, ya ahorita que llevamos 600,000 imágenes de documentos en el municipal, y calculamos que llegamos tranquilamente al 1,000,000 de imágenes. Y es un archivo que empieza en 1666, en el siglo XVII, y pues lo que guarda ahorita el CEPE de la UNAM, que es el que lo tiene bajo su cuidado en la Hacienda del Chorrillo, ahí en Tasco, llega hasta 2005, alguna cosa así. No es lo más actual. Bueno, pues ese archivo también conseguimos. Ese yo creo que es uno de los casos exitosos del proyecto, porque los archivos parroquiales, pues el de Tasco está bien cuidado. El de Tepecuacuilco, cuando fuimos, nos dijeron vamos a hacer un nuevo edificio parroquial
y le vamos a dar un mobiliario adecuado y demás, pero ya nosotros ya no sabemos. Estaba guardado en un armario de madera que tiene unos inconvenientes porque puede provocar polilla, algunos animales. Uh-huh. Pues hongos no, pero polilla sí puede haber algunos animalitos. Pero dijeron que lo iban a cambiar, pero ya nosotros no nos metemos en eso porque si no, no terminamos. Y en este archivo lo tenían ya en la hacienda del Chorrillo, pero abovedado. Estaba pues guardado en una bodega, una caja sobre otra. Y coincidió que llegó un nuevo director que paradójicamente es muy alérgico al papel. Si él se acerca donde hay papel viejo, se enferma. Pero tomó con mucho entusiasmo que nosotros íbamos a digitalizar para arreglar el archivo. Entonces le dio un lugar especial, le puso clima especial, mandó que le cambiaran las cajas. Entonces el archivo ahorita está muy bien cuidado, está abierto al público y ya la parte colonial ya está en proceso de publicación también. No, ahora nos falta toda la demás, que es muchísima, es una tarea pues muy grande, a ver en cuánto tiempo lo podemos sacar y ponerlo a disposición de todo el público. Muy bien. Le recordamos que estamos en Radio INA, transmitiendo por internet a través de www.radioina.blogspot.com para todo el planeta y que estamos platicando con la maestra Tere Pavía sobre la digitalización de los archivos parroquiales de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, Guerrero. ¿De dónde nació su entusiasmo para dedicarse específicamente a los archivos, maestra? No me dedico específicamente a los archivos. ¿Ah, no? No, yo me dedico... En este momento está en esto. Es una parte de mi trabajo. Uh-huh. Yo me dedico y lo que me encanta hacer es investigar, la investigación histórica y muy especialmente la del hoy en día estado de Guerrero. El asunto es que como es tan complicado revisar los acervos locales, tuvimos que idear un instrumento para hacerlo más fácil, porque cuando uno ve un documento, por ejemplo aquí en el Archivo General de la Nación, lo lee, saca notas, pero después cuando está trabajando le surgen algunas ideas, dudas, entonces tiene que ir y volver a ver el documento. Allá iba a ser casi imposible. O muy complicado. Entonces, por eso pensamos en este instrumento de tener los documentos con un inventario sencillo y con una digitalización para poder hacer nuestras investigaciones con más calma, o sea, poder revisar el documento las veces que queramos, tenerlo a la hora que queramos, sábados, domingo, a las 11 de la noche, a la hora que se necesiten. Sin guantes y sin cubrebocas. Uh-huh. Ahora, la idea de ir a los acervos locales es porque cuando yo llegué a Guerrero, que fue en 1989, mi papá, que también era historiador, me dijo: el siglo XIX está poco estudiado acá, porque no hay documentos. Y entonces yo empecé a venir en ese tiempo al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, y encontré muchísimo documento. Y entonces ya nos despertó el gusanillo, y qué hay acá sobre testimonios históricos escritos. Uh-huh. Y por eso es que cuando se impulsó el proyecto integral decidimos que fuera con acervos locales. Y esta es la manera que creemos que es fácil de llevarlo al escritorio para poderlos trabajar. No, yo insisto, no es un rescate, porque no vamos a tanto, no es nuestro objetivo limpiar, restaurar y ordenar el archivo. Nuestro objetivo es simplemente llevarnos la información, pero creemos que sí les sirve. Primero porque al ver las personas, tanto que los cuidan como los de la población, que se está digitalizando, dicen, bueno, ¿y por qué digitalizas eso? Por ejemplo, Taxco, que están muy orgullosos de su patrimonio arquitectónico, no entendían por qué eran importantes los documentos que guardaba la parroquia y los que guarda el archivo municipal. Les dimos una plática presentando el acervo colonial del archivo digital y se emocionaron cuando les dijimos, es que ustedes tienen todo este tipo de documentos y ese tipo de documentos nos sirven para hacer muchas investigaciones. Entonces,
además de la riqueza de su patrimonio arquitectónico, tienen la riqueza de su memoria escrita. Y en los pueblos es todavía el orgullo más grande. En Ostuma, en Ixtepec más bien, porque se llama Ostuma porque era el archivo. Los señores que lo cuidan nunca nos dejaban solos, siempre estaban con nosotros platicando, muy amables, nos daban de comer, nos atendían muy bien. Pero nunca nos dejaban solos, siempre estaban cuidándonos que no le fuéramos a hacer algo a sus documentos. Uh-huh. Y empezaban a preguntarnos, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Y qué dice? ¿Y quién nos puede traducir nuestros documentos? De hecho, se inició un seminario en la Dirección de Estudios Históricos para traducirles algunos documentos y no fue posible hacerlo por las deficiencias técnicas que teníamos en ese tiempo, que no se pudieron digitalizar bien. Uh-huh. Pero, traducir, del náhuatl. Del náhuatl, del español, que es que ahí ya ellos no hablan nada de náhuatl, ellos uh-huh. ya son totalmente mestizos. Uh-huh. Veía que esta digitalización, este programa de digitalización de archivos parroquiales, forma parte de un proyecto más amplio que se llama Proyecto Integral en Antropología e Historia de la región Nahua-Chontal en el norte de Guerrero, que es como más amplio. ¿Nos podría hablar un poco de este proyecto? Sí, este proyecto fue impulsado por la Coordinación Nacional de Antropología. Uh-huh. Iniciamos en 2008. Se quería que viéramos desde diferentes ángulos la historia de alguna región uh-huh. o de algún tema. Y en este caso les llamaba mucho la atención que en los documentos se mencionaba muy seguido a unos chontales. Uh-huh. A unos chontales que no se podía ubicar. Lo pensamos en Tabasco, ¿no? Sí, pero allá son grupos étnicos, hay una uh-huh. lengua, hay una escritura, y acá no hay ningún testimonio. Entonces se juntó todo un grupo entre arqueólogos y demás, sobre todo para buscar a los chontales. Cuando nos invitaron a nosotros dijimos, bueno, los historiadores podemos ver más sobre población. Y resulta que pues nunca encontramos a los chontales porque sigue sin haber ningún rastro, ningún uh-huh. testimonio lingüístico, ni arqueológico, ni de nada. No sabemos si era un grupo étnico, si era una denominación despectiva, no se sabe qué es, pero sí en los testimonios sale mucho que ahí había chontales y que para acá eran chontales. Pero lo que sí nos pudimos llegar a otros resultados, como que desde la época prehispánica, esta parte norte del ahora estado de Guerrero fue una parte muy habitada, muy poblada, pero además con mucho movimiento migratorio. Venían desde la época prehispánica poblaciones de otros lados, se iban, regresaban, entonces había ya mestizaje desde la época prehispánica. Y cuando llegan los españoles a buscar, pues llegaron buscando el estaño en Taxco, Hernán Cortés para sus armas, que descubren las minas, pues empiezan primero a trabajarla con indígenas. Y la esclavitud indígena consistía en que se traían indígenas de diferentes regiones a trabajar en las minas. Y así hasta aproximadamente 1530 que se prohibió la esclavitud en América y que empezaron a traer población africana. Y entonces pues la mezcla siguió más. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es precisamente que ha habido una gran mestizaje, un gran flujo de personas que entran y salen, muchas migraciones, y una actividad económica viva, porque si no, no sería posible el que hubiera gente, el que hubiera personas, el que se hubiera poblado. Por ejemplo, en el siglo XIX, que dicen que la minería en Taxco se acabó, pues no es cierto. Siglo XIX la región norte llegó a tener más población que nunca. Y por ejemplo, en el dominio español, la región de la montaña, que es la muy indígena, era no, la montaña queda más hacia Tlapa, era la más poblada del ahora estado de Guerrero. Y después la región centro, donde está Tixla, Chilapa, Chilpancingo. Y después ya seguía la región norte. Pues para el siglo XIX se cambiaron los papeles, la más poblada era la región norte. Eso nos habla de que había una economía muy activa.
Además de que la minería era muy importante para los gobiernos, porque también otra de las investigaciones que se han hecho en este proyecto es qué pasó durante la Guerra de Independencia con la población, si aumentó o decreció. Y entonces se hizo algunos muestreos de libros de bautizos y de libros de funciones de diferentes momentos de la Guerra de Independencia, y se encontró que no solo no había disminuido, sino que había aumentado. ¿Pero qué había pasado? Pues entonces nos vimos a otras investigaciones que todo el tiempo de la Guerra de Independencia había habido una mina ahí en Tasco que había estado aviada. ¿Eso qué quiere decir? Que le habían dado apoyo presupuestal oficial durante todo ese tiempo. Y si le estaban dando apoyo oficial presupuestal, pues había mayor vigilancia. Y eso siguió hasta muy entrado el siglo XIX, ya durante el México independiente. Sí. Y provocó pues que hubiera trabajo, que hubiera producción y que los mismos dueños que estaban en el dominio español siguieran siendo dueños hasta el México independiente. Ya después eso terminó, pero siguió la actividad minera. Tasco entonces era la región el poblado más importante en esta región, o llegó a ser en un momento más, en otro menos. Para el gobierno era el más importante. Ajá. Por eso se empezó, digamos, a digitalizar los archivos de Tasco. También porque el padre nos dio permiso. Si no nos hubiera dado permiso, nos hubiéramos ido a otro lado. Pues sí, nos interesaban las ciudades que ya preveíamos que eran de mayor importancia. Nos interesaba Tasco, nos interesaba Teloluapan, nos interesaba Izcatiopa, nos interesaba Tepecuacuilco. Teloluapan no fuimos porque le estaba trabajando otro compañero. Pero pues tendremos que seguir con todas las que se puedan. Pero sí, era la más importante, era también porque era más importante para el gobierno y era la más importante por su actividad minera. Era la que atraía y propiciaba la producción de otras áreas como Teloluapan, como Iguala, como Tepecuacuilco, Tasco y toda la zona minera de Temascaltepec y de Zacualpan, que están al norte, pero eran unidas. Sí, estábamos viendo que son 16 municipios, ¿verdad? Con sus respectivos 16 archivos. municipios de la región socioeconómica norte actual. Ajá. Porque si nosotros nos vamos a la historia, le tendríamos que agregar por lo menos otros 2 y quitar algunos, porque pues los se mueven, también las regiones se mueven, pero nosotros partimos de la región actual, pero sí estamos conscientes de que tendremos que ver más. En general ha estado poco estudiado el estado de Guerrero, así en general, a nivel arqueológico, a nivel histórico. Y quizás arqueológico no haya estado tan poco estudiado, pues está Teopantecuanitlán, está Xochipala, La Organera, Los Tepolsis, está Guamustitlán, está Izcatiopa. Izcatiopa fue la primer ciudad de monumentos históricos que se nombró después de que salió la Ley Federal de Monumentos de 1972 y también tiene su zona arqueológica. No lo suficiente, no lo que nos gustaría a los investigadores y yo creo que tampoco a los arqueólogos, pero yo creo que arqueológicamente ha habido inversión y está Tehuacalco ahora y Soledad de Maciel. Entonces ya hay varios abiertos al público, hay varios ya registrados, entonces sí se ha trabajado. Lo histórico es más complicado, porque como con este problema que había de los archivos, pues por ejemplo Peter Guardino, un investigador norteamericano que había trabajado en Oaxaca, hizo una investigación sobre los campesinos en Guerrero desde fines de la colonia hasta mediados del siglo XIX, y después en alguna conferencia se le preguntó que qué seguía. Dice, aquí en Guerrero no, porque es muy complicado ver archivos, mejor me regreso a Oaxaca.
Entonces sí desalienta. No, yo por eso tengo mucha esperanza de que este sistema que está siguiendo el INAH de poner los acervos en línea y que esperamos se pueda seguir haciendo, impulse la investigación histórica sobre Guerrero. Ya no la tendrán que hacer nada más las personas que estudian y se dedican profesionalmente a la historia allá, sino que la pueden hacer en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo, porque es simplemente tener internet y tener una computadora y acceder a www.acervocina.gov.mx y ahí llegan al repositorio y de ahí ya se pueden ir a Patrimonio Documental Guerrerense. Inicialmente este proyecto era de digitalización, fue publicado en discos, no estaba en línea al principio. Pues tanto como publicado no, fue difundido en algunos ejemplares de discos que hicieron en la misma Coordinación Nacional de Antropología. Le digo que todo el equipo de la Coordinación de Antropología me ha apoyado muchísimo, a todo mi equipo de trabajo, y se hizo en principio para entregarle a los párrocos su copia, la otra para distribuir entre los mismos integrantes del proyecto integral, los que quisieran tener una copia para sus trabajos, y para dar algunos regalos también, porque a veces se necesita que por ejemplo, cuando llegamos a trabajar en el Archivo Municipal de Taxco, les regalamos un ejemplar de esos para que con más gusto nos abrieran las puertas. Pero no, era una difusión, era una forma de difundir el trabajo, pero no era propiamente una publicación. Entonces ya está en línea. Mejoró también, nos quedan 4 minutos de conversación, es lo que nos están diciendo de aquel lado. Entonces, ¿la digitalización sigue o tuvo una fecha de cierre, digamos, una fecha de corte? Este año quedó en suspenso. Uh-huh. La última temporada de trabajo que tuvimos fue el año pasado. Yo espero, tengo la confianza, que el actual titular de la Coordinación Nacional de Antropología siga apoyando este proyecto, y de ser así empezaremos inmediatamente el año que entra. Ahora le tenemos ya echada la mira a la parroquia de Acamistla, que nos dicen que tiene documentos del siglo XVI, la de Cacalotenango, que también está cercana a Taxco, que tiene documentos desde el siglo XVIII, la de Tecalpulco, que también está cercana a Taxco y que también tiene del XVIII. De todos modos, aunque no se inicie la digitalización, tenemos 600,000 imágenes que hay que arreglar para que se publiquen. Entonces todavía esto va a haber, pero pues quisiéramos que si hay presupuesto, pues por lo menos tener una foto de los documentos. Y también aumentar los píxeles. Pues los píxeles ahorita están bastante bien. Si usted se mete a ver el documento, lo puede acercar todo lo que usted quiera y se ve inclusive mejor que en original. Se ve mejor que en original porque al original uno no se lo va a acercar así porque siempre, además de que no lo dejan los encargados, pues es un riesgo. Y aquí le puede uno acercar, si no distingue bien esta letrita, le acerca todo. Bueno, eso no quiere decir que la fotografía vaya a sustituir al original. Los originales deben de estar y se deben de conservar y se deben de restaurar y guardar bien, porque nos dan mucha información que una fotografía no nos puede dar. El tipo de papel, el tipo de tinta, lo que tienen escrito atrás, que eso también lo digitalizamos. Pero no, para cuestiones de estudio yo creo que la digitalización es lo más rápido. Inclusive les sirve hasta los mismos restauradores. De hecho, cuando se presentó la publicación en línea en la Feria del Libro, uno de los presentadores fue un antropólogo físico para explicar a ellos para qué necesitaban esos documentos. La otra fue una historiadora que trabaja, es funcionaria ahorita en la Escuela de Conservación, y ella hablaba de que como subimos el documento prácticamente, no está ni siquiera recortado, está muy virgen, casi el máster, les puede servir como para planear un trabajo de campo a los mismos estudiantes de la escuela, para ver y hacer un programa de restauración. Yo creo que da muchas ventajas,
pero no va a resolver tampoco el problema, hay que trabajarle. Muy bien. Nos queda un minuto, maestra Pavía. ¿Hay algún otro equipo que esté haciendo trabajos similares en México, en otras regiones del país? Sí. Creo que la diferencia es que nosotros no estamos contratando a una empresa de digitalización, sino que le estamos haciendo nosotros. Pero, por ejemplo, el Archivo Histórico Casa Morelos en Michoacán, o están digitalizando o ya terminaron de digitalizar su acervo. Y yo no sé si lo vayan a subir a línea o sea exclusivamente para que no toquen los documentos allá. El Archivo General de la Nación, hablo del Archivo Casa Morelos porque es del INAH, es un trabajo del INAH. En Puebla hay un archivo del Poder Judicial que también ya lo han digitalizado en parte. Todo esto sería fenomenal que se reuniera en el repositorio institucional. Sería un fondo digital grandísimo para todos los estudiosos de la historia, de la antropología, de la lingüística, de todo. Y el Archivo General de la Nación pues tiene su acervo digitalizado. Un poco más difícil porque la resolución es determinado tamaño, no puede bajar uno la imagen, solo puede ampliarla hasta determinado momento. En fin, no es muy manejable, yo creo que lo hacen por cuestiones de seguridad. La Biblioteca Nacional de Antropología ha digitalizado códices. Es lo que está en día. Sí. Cuando no estaba en día es cuando yo vi el archivo de Ostumistepec y cuando también digitalicé algo del archivo de notarías. La gente me decía, no digitalices, mejor microfilma. Eso era antes, ¿no? Eso era antes. Y dice, mira, no te salen bien, mejor microfilm. Y yo digo, pues, ¿cómo voy a andar con un microfilm por todos los pueblos? No, pues que sí. Es carísimo, además. Ajá, y para verlo es muy cansado. Pero ahorita está totalmente en boga. Las bibliotecas tienen ya acervos digitalizados que puede ver uno en línea o que las ponen a disposición de sus investigadores, las universidades. Entonces está en boga. Es como cuando empezaron a estar en boga las computadoras. Nos quitan mucho trabajo, nos los facilitan, pero no nos los van a hacer. Igual, claro. Vamos a tener a la mano mucha documentación, pero el trabajo de análisis, reflexión, confrontación, todavía lo tenemos que hacer y quizás más seriamente porque tenemos más de dónde echar mano. Pues esta conversación ya queda registrada digitalmente y va a estar próximamente en línea. Para que ya no estemos actualizados. Con esto concluimos. Creo que se quedaron varias cosas pendientes, pero ya se terminó el tiempo. Gracias por su presencia, maestra Tere Pavía. Gracias por compartir esta experiencia de trabajo con nosotros y con el auditorio. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme difundir este trabajo y espero que muchas personas, estudiosos y pues público en general pueda acceder al enlace de www.acervosina.gov.mx. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. De esta manera, a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión del programa, en el que, como dijimos, tuvimos de invitada a la maestra Tere Pavía sobre digitalización de archivos parroquiales en Taxco, Guerrero. Gracias también a nuestros escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier parte del mundo. Agradecemos como siempre la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava. En la producción estuvieron Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales. En el apoyo investigativo, Yuriria Contreras. En el Pro Tools, Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. Les recordamos que en www.radioina.blogspot.com hay muchos más materiales que pueden resultarles atractivos y que los invitamos a que los escuchen. Yo soy Juan Stack y me despido. Hasta la próxima. Buenas tardes. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.